Bueno, pues vamos a iniciar corrigiendo un error que de hecho tuve ayer. Fíjese que cuando platicamos de la sección relacionada con la diabetes tipo 1, comentábamos que los pacientes que tienen esta forma de diabetes tienen, pues como causa de su problema, la destrucción autoinmunitaria que se da de sus células beta, y eso induce una falla absoluta de la secreción de insulina que hace que tengan hiperglucemia. En eso estamos totalmente claros, pero les comentaba yo que no es el único defecto que se da en estos pacientes. Los pacientes, tanto con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2, sobre todo si tienen un problema crónico de descontrol, van a tener también falla de otras áreas del islote. Las células, ahí estuvo el error, porque yo comenté que las células delta eran las que producían el glucagón. No es así, son las células alfa. Por favor, recuerden eso y corrijan esa situación en su esquema mental. Bueno, las células alfa producen glucagón, las células delta producen somatostatina. Pero el punto es que también esas dos formas celulares del islote pancreático pueden verse afectadas en su funcionamiento, también pueden tener apoptosis y mala regulación de su función, y de hecho es un factor importante en que los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 crónica y que han estado con tendencia no solo al descontrol, sino también tendencia a tener hipoglucemia frecuente, que tienen una especie como de falla en los mecanismos de compensación o de regulación de respuesta hacia la hipoglucemia, y los hace pues más también predispuestos a tener hipoglucemias severas. Entonces, en ese sentido, quería aclarar ese punto en particular. Dicho esto, vamos a iniciar con la segunda sección de esta actividad relacionada con diabetes y vamos a comentar el tratamiento específicamente. Antes de empezar con medicamentos o el manejo farmacológico, es importantísimo que recuerden que la base del tratamiento para diabetes mellitus y fácil para otros 100 condiciones clínicas es el estilo de vida y el ejercicio. Aplica para dislipidemia, aplica para hipertensión, aplica para problemas de depresión, problemas psiquiátricos de otra índole, aplica en este tema de diabetes, aplica para ovario poliquístico, aplica para diabetes gestacional, aplica para, no sé, el trastorno que quieran. Cualquier condición clínica debe incluir dentro de sus recomendaciones una adecuada alimentación, corrección de factores de estilo de vida que estén alterados en el paciente, como por ejemplo horas de sueño, manejo del estrés, actividad física, el tipo de ejercicio que están haciendo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, que son situaciones que, pues la verdad, muchas veces o en muchas ocasiones no se fomentan o no se discuten lo suficiente con los pacientes, pero que es muy importante, de hecho, siempre recordarlo. Además, pues, de la dieta y ejercicio y estilo de vida, pues ya en muchos pacientes pues, va a ser importante también el tratamiento farmacológico. Y aquí es donde vamos a iniciar mencionando las diferentes opciones que tenemos para uso de insulina. La insulina que se utiliza en la actualidad es una copia idéntica a la insulina que producen las células beta del páncreas. Y por esa razón, con muy poca frecuencia, vemos pacientes que hagan o desarrollen alergia a las formulaciones actuales. Sí lo veíamos con más frecuencia en pacientes, incluso cuando yo estaba de externo, en el 95, que llegué por primera ocasión al hospital como externo de la medicina interna, veíamos algunos pacientes que estaban utilizando alguna insulina derivada de suero equino o suero porcino. De hecho, el suero porcino era menos alergénico que el suero equino. O sea, se nos parecen más las proteínas de los cerditos a los seres humanos que de los caballos. Pero bueno, el punto es que cuando los pacientes tenían alergia, ya uno decía, bueno, este paciente ya no se está controlando bien acá, tiene un proceso alérgico hacia el suero equino o suero porcino, y es una indicación de pasarlos ¿a qué creen? A que en aquel entonces empezaba la famosa insulina NPH, que es la que usan ahora ahí en el hospital de base. Entonces, tenemos diferentes formulaciones, todas básicamente son lo mismo, son la misma insulina, lo único es que la formulación varía
y hace que se libere de forma distinta. Tenemos básicamente dos formas de clasificar a la insulina. Una es según su acción. En la insulina de acción corta o acción rápida. Dentro de estas, las de acción ultra rápida, que son la insulina aspart, la glulicina y la insulina lispro, tienen básicamente la misma farmacología o farmacodinamia. Empiezan a actuar muy rápido, de manera que antes de media hora, los pacientes ya, antes de 15 minutos, está empezando a actuar la insulina en el paciente, hacen un pico máximo de acción alrededor de 1 hora, y lo más que duran funcionando en el paciente son de 2 a 4 horas. Realmente más de 2 casi ya no. Los pacientes, por esta farmacología de estas formulaciones, cuando tienen que utilizarla, hay que recomendarle a los pacientes administrársela inmediatamente antes de que empiecen a comer. Porque si la recomendamos, como recomendamos el uso de la insulina regular o la insulina cristalina, que es la que usamos en el Hospital Roosevelt por lo general, que esa hay que ponerla 30 minutos antes de la comida porque es el tiempo que dura en empezar a actuar. Si recomendamos estas otras media hora antes, los pacientes van a tener hipoglucemia antes de empezar a comer y nos va a dificultar también mantener una estabilidad glucémica en estos casos. La insulina simple, regular o cristalina, hay que recomendarla 30 minutos antes del desayuno y posteriormente pues ya vamos viendo que su perfil de acción como pico máximo de 2 a 3 horas y como una duración máxima efectiva de 3 a 6 horas. Además de estas insulinas de acción ultra rápida, tenemos las de acción larga. Les voy a suplicar un segundo, doctores. Muchas gracias. Bueno, regresamos acá. Pues le comentaba que las de insulinas de acción larga o ultra larga son las que usamos como insulinas basales. La que generalmente utilizamos en el Hospital Roosevelt es la insulina NPH. Esta insulina, su inicio de acción es de 2 a 4 horas después de administrada. El efecto, estas sí hacen pico. Por eso habla aquí de un efecto máximo. Más o menos se da entre 4 y 6 horas después de haberla administrado, pero puede durar su efecto hasta 10 horas. Aquí como duración efectiva colocan a NPH como hasta 16 horas, pero realmente ya después de unas 6 horas de haberla administrado ya casi no hay efecto de la misma. Y por eso es que funcionan mejor como insulinas basales las otras opciones que vemos acá. La que tendemos a usar con más frecuencia es la insulina glargina, pero también podemos usar como insulinas basales la insulina degludec, cuya particularidad es que tiene una duración de acción hasta de 36 a 42 horas. Inicia más o menos a la hora a actuar después de haberla administrado. La insulina Lantus más o menos a las 2 horas empieza a actuar, pero su promedio de acción es entre 20 y 24 horas. La insulina de Temir empieza a actuar a la hora y pues en algunos casos puede llegar a durar hasta 24 horas, pero la mayoría de pacientes requieren, o bueno, les dura entre 12 y 16 horas el efecto de la misma. Por lo mismo, cuando los pacientes están usando insulina de Temir como parte de su esquema de tratamiento, vemos que es muy frecuente que tengan que utilizar una segunda dosis en la noche. Entonces, para fines prácticos, usar insulina de Temir en muchos casos se convertiría pues prácticamente como en usar una insulina NPH, solo que más cara, con algunas ventajas en relación a NPH, pero sí bastante más cara que la NPH, y realmente pues no, casi no la uso. Las que más utilizamos son la insulina glargina y la insulina degludec. La mayor disponibilidad de este tipo de insulinas en la actualidad, sobre todo insulina glargina, ha venido a disminuir, digamos, un poco el costo del tratamiento, aunque al final de cuentas, pues todas terminan siendo caras. Y con insulina glargina hay diferentes formulaciones, pero por lo general, pues se debe administrar una vez al día, a la misma hora, tomando en cuenta pues que la duración del efecto es casi de 24 horas y
yo casi siempre le recomiendo al paciente utilizarla en la noche, aunque se puede poner realmente en cualquier momento del día. Cuando usamos NPH es importantísimo que recuerden que la duración de máxima efectiva de la misma no es mayor de unas 6 a 8 horas y por lo mismo estos pacientes requieren 2 dosis de la misma. O sea, si yo voy a usar NPH, tengo que darle 2/3 partes de la dosis durante la mañana, media hora antes del desayuno. Y la segunda dosis, por favor anoten esto y recuérdenlo siempre, la segunda dosis del NPH la tienen que usar o de recomendar lo más tarde que pueda el paciente. No antes de la cena, sino antes de acostarse a dormir, por lo general a las 10 de la noche. La idea de esa segunda dosis de NPH que van a aplicar o administrar en su paciente es que se suprima la secreción hepática de glucosa nocturna y que el paciente amanezca mejor. Muchas veces utilizamos estas insulinas en combinación pues con medicamentos orales, como vamos a ver más adelante. Aquí también se mencionan otras formulaciones o combinaciones de insulina. Por ejemplo, la insulina Lispro 7525, la 7030. Hay otras formulaciones. Para serles honesto, casi ninguno de los endocrinólogos que conozco utiliza las premezclas. Estas son las que conocemos como premezclas. Muchos colegas diabetólogos las tienden a utilizar, muchos colegas internistas también las tienden a utilizar. El problema que tenemos con estas formulaciones premezcladas es que nos limitan mucho, o sea, nos quitan bastante flexibilidad en el momento de administrarse a los pacientes y cuando nosotros requerimos ir aumentando la dosis de la insulina, resulta que después de cierta dosis ya empieza a aumentar muchísimo la frecuencia de hipoglucemias y de todos modos los pacientes pues están descontrolados. Dentro de otros medicamentos, como vamos a ver más adelante, que son parenterales y que pueden venir combinados con insulina, también ya se empiezan a hacer combinaciones fijas de agonistas de receptores GLP-1 con insulinas de acción ultra larga. Es más, ahorita ya hay una insulina que se podría aplicar una vez por semana y que ha demostrado en estudios de fase 2 y fase 3 ya tener pues, efectos bastante buenos en control de la glucosa de los pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando estamos dando la insulina a nuestros pacientes? Básicamente lo que pretendemos es imitar de alguna manera o de la mejor manera posible lo que normalmente tendría que suceder con la célula beta del paciente. Es decir, la célula beta mantiene una secreción constante, una secreción basal de insulina, puede ser mayor o menor dependiendo del contexto clínico del paciente, pero en respuesta a los alimentos, desayuno, almuerzo, cena, que son los tiempos principales, lo que hace el páncreas es secretar una mayor cantidad de insulina para mantener la glucosa, pues no solo normal en la sangre, sino disponer adecuadamente de la misma glucosa. Entonces, ¿qué esquemas o qué opciones podemos tener? Cuando tenemos que combinar insulinas, pues podríamos combinar 2 dosis de insulina de pH, la mayor cantidad en la mañana, una tercera parte por la noche. Podemos usar alguna insulina de acción larga, como glargina o de Gludec, ¿verdad? Para mantener en una sola dosis y utilizar algunos otros medicamentos que son, en este caso, insulinas de acción rápida o ultra rápida para imitar este patrón o también combinar las insulinas con análogos de GLP-1 o algunas otras sustancias, procurando que el paciente que aún conserva algún grado de secreción de insulina en sus islotes propios pancreáticos pueda mejorar esa capacidad de secreción y responder de forma adecuada, manteniendo pues su glucosa normal. Cuando tenemos pacientes con diabetes tipo 2, como que estábamos comentando, el tratamiento no debe ser basado solamente en la medicación. O sea, los medicamentos son solo una parte. Y de hecho, yo la verdad es que así se lo explico a los pacientes y también cuando tengo la oportunidad de platicar con colegas en algún congreso o algo, se los explico de esa forma. Los medicamentos son solo una parte y no la parte más importante del tratamiento de diabetes. La parte más importante del tratamiento de la diabetes, sea tipo 1, tipo 2, la forma que fuera, es la educación. ¿Y la educación en qué sentido? En esto, en el estilo de vida, en la dieta adecuada, en la alimentación correcta, en el ejercicio que tienen que hacer y también en cómo utilizar de forma correcta los medicamentos. Además hay que, como platicábamos ayer, considerar el tratamiento de otras situaciones relacionadas con diabetes, que son muy importantes también, sobre todo para reducir
El riesgo de los principales problemas de morbimortalidad en nuestros pacientes diabéticos, que son los problemas cardiovasculares. Entonces hay que tratar la dislipidemia, tratar la hipertensión y abordar adecuadamente el manejo de la obesidad de estos pacientes. Y además también, como parte del tratamiento de la diabetes tipo 1 o tipo 2, es la detección y tratamiento oportuno y adecuado, temprano sobre todo, de las posibles complicaciones micro y macrovasculares relacionadas con diabetes. En este caso, retinopatía, nefropatía, neuropatía, problemas cardiovasculares, que aquí incluimos dentro de lo cardiovascular, aparte del corazón, los problemas cerebrovasculares como tal, y otras complicaciones que tienen que ver con alteraciones de la circulación periférica que pueden predisponer a los pacientes, por ejemplo, a tener pie diabético, úlceras, algún otro tipo de complicaciones. Dentro de los fármacos que tenemos disponibles para el manejo de la diabetes tipo 1 o tipo 2, pues en diabetes tipo 1 de plano no hay duda, tengo que utilizar insulina. O sea, estos pacientes deben usar insulina con un esquema múltiple de dosis o con una bomba de infusión. Pero en los pacientes con diabetes tipo 1 también hay algunos ya estudios importantes que avalan el uso de biguanidas en combinación con insulina, sobre todo si el paciente con diabetes tipo 1 tiene un componente de resistencia a la insulina agregado. Pero en diabetes tipo 2, la piedra angular del tratamiento farmacológico para, para pacientes con diabetes tipo 2 son las biguanidas, y específicamente la metformina, que es el único compuesto que persiste en uso en la actualidad de esta familia de medicamentos. Aunque no se sabe bien o con exactitud cuál es el mecanismo de acción de la misma, sí se sabe que actúa a través de la activación del sistema de quinasas dependiente de MAP, que tiene que ver con la producción hepática de glucosa. Entonces, lo que hace principalmente es reducir la producción hepática de glucosa nocturna y contribuye a que el paciente reduzca de esta manera su glucemia circulante. De todas las intervenciones medicamentosas, es probablemente la que mayor impacto tiene en reducción de hemoglobina glucosilada. Aquí menciona el libro entre 1 y 2% de reducción de hemoglobina glucosilada. Si la comparamos, por ejemplo, con inhibidores de la alfa-glucosidasa, con inhibidores de peptidasa 4, con secretador de insulina, incluso con los famosos inhibidores de SGLT2, el efecto de todos estos otros medicamentos no es tan potente como el efecto de la metformina. Y por eso también van a ver ustedes, conforme vayan creciendo en su carrera, que además de metformina, sobre la metformina ya uno va a ir añadiendo otros medicamentos de los que están listados acá en el cuadro. Nunca, por favor, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, nunca omitan la metformina, nunca la dejen de lado en el esquema de tratamiento del paciente. Debe ser la base, además de la dieta de ejercicio. Además de esto, pues los inhibidores de alfa-glucosidasa, estos en la actualidad ya casi no se usan, no se encuentran, se han dejado de producir. Son medicamentos o eran medicamentos relativamente caros, con un efecto relativamente pobre. Sí reducen de forma importante, sobre todo las glucosas postprandiales, pero tenían mucho problema de tipo gastrointestinal con formación de gases, flatulencias, intolerancia gastrointestinal. Y en algunos casos, pues obviamente están contraindicados si el paciente tiene una enfermedad renal o hepática. Voy a aprovechar este punto para comentar algo que aplica a la mayoría de medicamentos orales y parenterales para la glucosa. Eh, Muchos pacientes llegan con la idea de que la metformina o algún medicamento oral les va a inducir mayor grado de daño renal o les va a inducir daño renal si es que no lo tenían. Cuando eso suceda o su paciente les comente eso, aclárenles por favor que no son los medicamentos antidiabéticos los responsables de esa nefropatía o de ese daño renal, sino que son el mismo grado de descontrol que está manteniendo, lo que está favoreciendo que tengan este tipo de evolución. Y que por el contrario, los medicamentos están dirigidos justamente a corregir el factor o uno de los factores principales que están contribuyendo a que desarrollen falla renal. En el punto de la metformina, también es importante que comentemos que hasta hace algunos años estaba contraindicada
indicada en pacientes con tasa de filtrado glomerular abajo de 60. Y aquí el libro ya menciona que se pueden utilizar en pacientes con menos de 60 o menos de 45, pero por favor traten de evitar su uso en pacientes que tengan menos de 30 de tasa de filtrado glomerular. La razón no es que induzcan más daño renal, sino que el problema es que pueden acumular sus efectos adversos, sus efectos secundarios, sobre todo con la tendencia a acumulación de ácido láctico y complicar a los pacientes con acidosis láctica importante. Pero todavía en pacientes que tienen entre 30 y 45 de tasa de filtrado glomerular o entre 45 y 60, se puede utilizar con relativa seguridad y lo único es que no debemos utilizar la dosis plena. La dosis plena de metformina está entre 2 y 2.5 gramos al día para cualquier paciente adulto. Si el paciente es diabético tipo 2 y está usando metformina y les dice, mire, es que yo solo tomo una tableta de 850 miligramos al día, pues lo primero que tienen que hacer es subirle la dosis a una dosis óptima. Y como les comentaba, la dosis óptima es entre 2 y 2.5 gramos. Pero si ustedes ven que tiene afección de su tasa de filtrado glomerular, entonces sí tienen que readecuar la dosis. No porque vaya a dar más daño renal, sino por los efectos adversos relacionados con esto, con acidosis láctica. Desde el otro grupo de medicamentos orales importantes son los inhibidores de dipeptidil de peptidasa 4. Estos tienen como mecanismo de acción principal favorecer o prolongar la acción de la GLP-1 endógena, que es una de las dos incretinas que produce el ser humano. El GLP-1 es una sustancia que se produce a nivel intestinal y que favorece o potencia la respuesta del paciente en cuestiones o en condición de salud o enfermedad. O sea, puede ser en pacientes diabéticos o no diabéticos, pero el GLP-1 lo que hace es aumentar la secreción de insulina en respuesta a los alimentos y reducir la producción de glucagón. Al reducir la producción de glucagón y aumentar la insulina, lo que obviamente va a hacer es mejorar el perfil glucémico de los pacientes. Entonces reducen la glucemia y ayuda a que el paciente esté más compensado. Dentro de los medicamentos de esta familia están todos los que se mencionan acá. Los más utilizados son la linagliptina. La ventaja de la linagliptina con respecto a todos los demás del grupo es que no requiere un ajuste por tasa de filtrado glomerular y es un medicamento oral que de hecho se puede usar con bastante seguridad y confianza, incluso en pacientes con falla renal crónica que están en diálisis. Es más, en muchas ocasiones nos ayuda a reducir o evitar incluso el uso de insulina en pacientes que tienen falla renal crónica, que están en diálisis y que además pues están descompensados de la glucosa. Ese es un medicamento oral pues que se puede usar en ese contexto. Los otros medicamentos como vildagliptina y sitagliptina se pueden usar en falla renal de leve a moderada, readecuando la dosis. Pero pues la verdad es que yo prefiero en lo particular usar linagliptina como, digamos, medicamento de esta familia de antidiabéticos. Sin embargo, como monoterapia no son muy potentes. Casi siempre los utilizamos en combinación con metformina, ¿verdad? Entonces ya cuando los combinamos, el efecto obviamente ya es mayor y el efecto ya en combinación puede verse en una reducción de hemoglobina glucosilada de hasta 3 o 3.5%. Pero como monoterapia, por lo general, solamente alrededor de 0.5%. Se toleran bastante bien. Por su mecanismo de acción, casi nunca inducen hipoglucemia. Cuando ustedes vean diferentes revisiones, van a ver que, por ejemplo, mencionan que la metformina no produce hipoglucemia, como dice aquí, no causa hipoglucemia, o que estos inhibidores de DPP4 no causan hipoglucemia, pero en la vida real, cuando uno utiliza en algunos pacientes en particular, y sobre todo si lo toman y no comen, pues sí puede haber hipoglucemia, eso hay que saberlo. Pero tienen menos riesgo de hipoglucemia que otros medicamentos antidiabéticos orales. Las desventajas, fíjense que aquí dentro de las desventajas, con metformina mencionan aquí diarrea y náusea. De hecho, es bastante frecuente que los pacientes tengan problemas gastrointestinales, pero si utilizan dosis bajas de inicio y van subiendo gradualmente, de esa forma pueden ayudar a su paciente a tolerarlo mejor y también pueden favorecer pues, que el efecto sea más adecuado sin que no lo llegue a tolerar nunca, aunque sí hay más o menos 5% de los casos que pues, hagan lo que hagan, no lo van a tolerar. En el caso de esta familia de medicamentos, de los inhibidores de DPP4, algunos pacientes sí tienden a tener algunos fenómenos de tipo angioedema o urticariformes, pero la desventaja principal de estos grupos de medicamentos de aquí en adelante, descartando metformina, es el costo. O sea, todos realmente son muy caros.
exceptuando los medicamentos de tipo sulfonilureas. Y exceptuando lo voy a remarcar entre comillas, porque si ustedes buscan una sulfonilurea, una glimepirida, por ejemplo, que ya pues vamos a pasar al siguiente grupo, que son las sulfonilureas. Si buscan una glimepirida de marca, que es, el original es el Amaril cuesta lo mismo que cuestan las demás medicamentos. O sea, el tratamiento para un mes de Amaril vale como unos 300 quetzales, 300 o 400. Sin embargo, pueden buscar ustedes genérico y la glimepirida genérica vale como 30 quetzales para el mes. O sea, en ese caso, pues ya les reduce muchísimo el costo. Pero, pues si ustedes buscan de marca, sí van a encontrar precios muy elevados. Entonces, en este caso, la desventaja de la María pues ese es el costo del tratamiento. Las sulfonilureas tienen como efecto principal incrementar la secreción de insulina. Sin embargo, al final esto termina siendo una desventaja porque, pues primero, los pacientes que todavía conservan secreción de insulina propia, pues van a responder. Si ustedes le piden al paciente que se tome su pastilla, van a responder. Pero esa respuesta en incremento de secreción de insulina se va a dar independientemente del que el paciente coma o no coma, o que coma lo que haya comido, si comió poco, comió mucho, la respuesta siempre va a ser la misma. Y por lo mismo, además de la situación del costo, la frecuencia de hipoglucemia de estos pacientes es mucho mayor que con otros grupos de medicamentos orales. Por esa razón, han empezado como a entrar en desuso y sí los usamos, o sea, yo tengo que ser honesto, los usamos sobre todo en pacientes con recursos económicos limitados. Ya digamos en combinación con metformina, en el Hospital Roosevelt es casi que la primera combinación de medicamentos orales, porque los pacientes no pueden comprar otra cosa. Pero si el paciente tiene un poquito más de recursos económicos, preferimos evitar el uso de sulfonilureas por este problema con la hipoglucemia. Y preferimos entonces siempre continuar usando la metformina, pero ya la combinamos con un inhibidor de PP4 o la combinamos con algún otro grupo, algún otro medicamento de los antibióticos orales. En este caso, esta familia de medicamentos, que aquí el libro llama inhibidores del cotransportador 2 de sodio glucosa, o pues lo voy a encontrar generalmente como inhibidores del SGLT2. Este grupo de medicamentos ha cobrado mucha relevancia en los últimos 2 años, pues no solo porque ayudan a controlar la glucosa de los pacientes, sino porque han demostrado tener otros efectos positivos, que de hecho, pues aquí no lo mencionan, es más, incluso lo mencionan como contraindicación. Esto se pensaba hace unos 4 o 5 años, que estos pacientes tenían contraindicación de tomar estos medicamentos si tenían insuficiencia renal, porque se consideraba que podría progresar más rápido esa insuficiencia. Sin embargo, lo que se ha demostrado en los últimos 2 años con la mayoría de estudios es que todos los medicamentos de este grupo protegen el riñón y protegen el corazón de los pacientes, reducen riesgo cardiovascular, reducen riesgo de infarto, reducen riesgo de intervención coronaria, reducen riesgo de reintervención de coronaria o cateterismo en pacientes que han tenido antecedentes ya cardiovasculares previos, reducen la velocidad de progresión de daño renal. El gran problema que tienen es el costo también, son medicamentos muy caros. Hay medicamentos de este grupo, por ejemplo, la canaglifosina, que para el mes viene costando más o menos 700 quetzales para un mes, más o menos, así encontrando lo barato. Y de la familia, los más baratos tal vez sería la empaglifosina, y la intermedia sería la dapaglifosina, pero la más barata vale 500 para el mes y la más cara vale 700. Entonces imagínense esto, sumar esto, más la metformina, más el antihipertensivo, más el hipolipemiante, más la cardioaspirina, más, no sé, algún otro medicamento que esté tomando el paciente. Ya cuando uno empieza a hacer números, se da cuenta que el paciente con diabetes mellitus debe invertir solo en tratamiento farmacológico al mes, pues un promedio de unos 3,000 a 4,000 quetzales mensuales. O sea, si tuviera que comprar todo esto. Y bueno, al final de cuentas recuerden que la base no es el medicamento, o sea, no son los medicamentos o los fármacos como tal, sino la base es la dieta y el ejercicio. Y es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque también ayudan a requerir menos dosis de estos mismos medicamentos. El otro gran problema de esta familia de inhibidores del SGLT2 es esto. Con alguna frecuencia incrementan pues el riesgo de tener infecciones urinarias o infecciones genitales.
porque pues lo que hacen es producir más glucosuria y los pacientes pues pueden tener este problema. Sin embargo, la gran mayoría de veces cuando tienen este efecto adverso, son infecciones urinarias leves que se controlan con un tratamiento usual y que pues, por lo general no son complicadas. Sin embargo, sí tenemos que ser muy cautelosos con pacientes que hayan tenido infecciones urinarias severas, graves, por ejemplo, un absceso perirenal o una cistitis hemorrágica, alguna otra cuestión. Ahí sí tenemos que ser como más cautelosos y preferir utilizar alguno otro de medicamento de los medicamentos antibióticos orales. Otro grupo que existe, pero también ya quedó muy en desuso, son los secretadores de insulina, pero que no son sulfonilureas. En este grupo, básicamente los ejemplos son la metaglinida, nataglinida y la repaglinida. Eran medicamentos útiles en algunos contextos. Por ejemplo, en pacientes ancianitos con hiperglucemia postprandial, uno usaba dosis bajitas y pues controlaba bastante bien esos pacientes. Tienen una acción muy corta, o sea, mucho más corta que lo que actúa una sulfonilurea normal, pero también tienen como desventaja el riesgo de hipoglucemia, pero el problema es que en la actualidad ya casi no se les encuentra. O sea, yo creo que por ahí en el IX todavía logran conseguir nataglinida, el nombre comercial es Starlix, pero ya casi no se usan. De hecho, yo casi no lo receto. Ni este grupo, ni este grupo de inhibidores de alfa-glucosidasa. El último grupo que vamos a comentar de estos antibióticos orales son las tiazolinidionas, o también llamadas glitazonas. Son medicamentos buenos. De hecho, aunque muchos comentan o proponen o dicen que la metformina es un sensibilizador de insulina, realmente no lo es. O sea, la metformina no es un sensibilizador de insulina. El único sensibilizador de insulina, o la única familia sensibilizadora de insulina que existe oral, son las tiazolinidionas o las glitazonas. De este grupo, las que persisten en uso son la rosiglitazona y la pioglitazona. Es más fácil encontrar pioglitazona en Guatemala que rosiglitazona. Generalmente viene en combinación con metformina, pero también se puede encontrar pioglitazona sola. Se empieza con dosis de 15 miligramos al día y puede uno ir aumentando hasta 45 o incluso máximo a 60 miligramos al día. El problema es que es poco disponible. Tengo algunos pacientes que les he recetado y les cuesta mucho encontrarlo. Otros pacientes pues lo encuentran con más facilidad, sobre todo si viven en el área de Petén o fronterizo con México, lo encuentran más fácilmente. Pero son buenos medicamentos y de hecho, dentro de todos los medicamentos antidiabéticos orales, son muy útiles en el contexto de hígado graso, no alcohólico. Entonces es uno de los medicamentos que mejor impacto tiene en esa condición. Entonces, si yo tengo un paciente joven, varón, 35 años de edad, con síndrome metabólico, diabético, y además tiene esteatopatitis, pues en ese contexto sería ideal utilizar pioglitazona. ¿Por qué? Pues porque reduce resistencia a la insulina, ayuda a controlar la glucosa, ayuda también a que el paciente tenga menos daño hepático o progresión del daño hepático por esteatopatitis. Y aunque aquí mencionan como contraindicación enfermedad hepática, realmente en la actualidad es un medicamento que sí se debe utilizar en ese contexto. Ahora, aquí con enfermedad hepática se refiere a enfermedad hepática severa y avanzada, o sea, un paciente con cirrosis Child B o Child C y que esté descompensado. Porque incluso en pacientes con Child A, si está compensado, podría utilizarse pioglitazona en algunos casos. En pacientes con falla cardíaca congestiva no debería de utilizarse, ahí sí está contraindicado porque tiende a provocar que el paciente acumule líquidos, o sea, provoca edema. Entonces tienen que tener cuidado con su uso en ese contexto. También deben tener cuidado en pacientes mujeres, sobre todo si están posmenopáusicas, porque tiende a producir una mayor descalcificación, una descalcificación acelerada de sus huesos con un incremento del riesgo de fracturas, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Pero en otro contexto podría ser útil pues este tipo de medicamento para el manejo de la glucemia de los pacientes con diabetes. Otros medicamentos, aquí mencionan el libro también los análogos de amilina o los agonistas, la pramlintide. Para serles honestos, jamás en mi vida he usado pramlintide. Nunca lo he recetado, nunca un paciente ha venido a mi clínica, mire doctor, uso pramlintide. Son pacientes que solo he tenido oportunidad de ver que lo usan porque lo comparten en alguna cuestión en un chat por ahí o algo, pero son pacientes en Estados Unidos, son medicamentos extremadamente caros,
son parenterales y al final aquí mencionan que reducen la glucosilada entre 0,25 y 0,5%, pero la verdad es que yo diría que lo reducen un 0,2, un 0,1, realmente no son muy potentes y casi nunca los he utilizado, la verdad soy muy sincero. Los que más utilizo parenterales son los agonistas del receptor de GLP-1 y obviamente la insulina, de la cual ya platicamos hace unos momentos. Dentro de los grupos de los agonistas del receptor de GLP-1, que son medicamentos parenterales, los más utilizados en la actualidad en Guatemala son la exenatide. Para serles sincero, se usaba más hace unos años, incluso ya dejaron de promoverla, ya casi no se usa. En Guatemala la que más se está utilizando es la liraglutide, el nombre comercial es la Victoza, también se usa dulaglutide, pero la semaglutide, doctores, viene con mucha fuerza, diría yo, viene con muchos datos positivos. Probablemente sea uno de los medicamentos antidiabéticos que mayor impacto tienen sobre el peso de los pacientes. Se han visto reducciones de entre 6 y 8 kilogramos de peso por el uso solo de semaglutide. También ha demostrado una mejoría del perfil glucémico de los pacientes de entre 1,5 y 2%. También ha demostrado en el último año, esto fue en 2020, ha demostrado que tiene un papel protector sobre daño cardiovascular y también sobre daño renal. Entonces, es uno de los medicamentos que más cambios probablemente pueda efectuar en los próximos años en nuestra farmacopea para diabetes. Tiene otra ventaja, la ventaja es que aunque pueda ser parenteral, hay una formulación que se está trabajando para utilizarla de forma semanal y también ya se está trabajando en una formulación para que se dé de forma oral. Entonces, probablemente eso sea, pues, como les comentaba, un parteaguas en el tratamiento y vaya a ir tomando fuerza en los próximos años como parte de lo que habitualmente vamos a estar utilizando en pacientes con diabetes mellitus. Lo que hace este grupo de medicamentos es potenciar la secreción de insulina, reducir la producción de glucagón, retrasar el vaciamiento gástrico e inducir una mayor saciedad. No solo porque retrasa el vaciamiento gástrico como tal, sino porque a nivel de los receptores de saciedad, de apetito, a nivel central, ejerce un efecto regulatorio. Entonces, reducen el apetito de los pacientes, induciendo más saciedad. Pueden provocar, como dice aquí, pérdida de peso. Por lo general, no inducen hipoglucemias. Es más, la liraglutide, está aprobada en la actualidad como tratamiento de la obesidad en pacientes incluso que no son diabéticos. O sea, un paciente que llega por obesidad a la clínica y que ya está en tratamiento, digamos, no farmacológico, con dieta, ejercicio y todo, y no logra bajar de peso, esta es una de las alternativas que tenemos para poderlo ayudar, aunque no sea diabético. Pero sí hay que tener precaución con algunas situaciones, sobre todo si el paciente tiene una enfermedad renal avanzada, ahí sí hay que tener cuidado. Y también si tiene algunos antecedentes, sobre todo de carcinoma medular de tiroides, que pues afortunadamente no es el carcinoma más frecuente de la tiroides, pero si hay antecedentes familiares o de problemas pancreáticos, como tumores, cáncer pancreático, es mejor no utilizar este grupo de medicamentos porque sí se ha visto algún incremento menor, pero incremento al fin del riesgo de tener problemas de este tipo, tanto en la tiroides como en el páncreas. Y bueno, el último medicamento que se menciona pues, es la insulina, de la cual ya platicamos bastante. Aquí nos refieren, de hecho, al cuadro que habíamos comentado con anterioridad. Y miren, esto así va a ser siempre, en todos los congresos, todas las pláticas a las que los inviten, en cualquier lugar. El tratamiento nutricional y la actividad física es de lo que menos les van a hablar, es de lo que menos van a discutir. Pero aquí quiero yo comentar varias cosas. Primero, le tienen que recomendar a sus pacientes que la dieta sea baja, pues no en calorías, sino baja en carbohidratos simples, baja en grasas saturadas. Hay que favorecer el consumo o recomendar el consumo de grasas mono y poliinsaturadas, que son las grasas de origen vegetal. Hay que favorecer o promocionar el uso de ejercicio, el que hagan ejercicio por lo menos 30 minutos al día de moderada intensidad de lunes a viernes. El objetivo principal con el ejercicio no es que se vuelvan atletas de alto rendimiento y que van todos a competir a las Olimpiadas, aunque pues, si lo quieren hacer, magnífico, pues, pero si lo quieren o lo deben hacer, lo deben promocionar para hacerlo constante, diario, a largo plazo, acumulando al menos 150 minutos de actividad física semanal. Esto lo pueden hacer en sesiones diarias de 30 minutos, lo pueden hacer en 3 sesiones semanales de 50 minutos,
lo pueden hacer 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde, todos los días, lo pueden hacer sábado 1 hora, el domingo 1 hora, 30 minutos el miércoles, como quieran. O sea, ustedes ahí siempre negocien con su paciente que haga ejercicio y denle opciones, denle opciones. ¿Qué tipo de ejercicio? Pueden bailar, pueden saltar la cuerda, pueden hacer bicicleta estacionaria, pueden hacer caminar, con que caminen. Fíjense, si el paciente logra caminar por lo menos 7,000 pasos al día, ya con eso logra un impacto positivo a largo plazo sobre su salud cardiometabólica. 7,000 pasos al día. Que equivale a caminar una media hora a un ritmo rápido, media hora, 40 minutos. Siempre les digo a los pacientes que traten de caminar así como que van a llegar tarde a un lugar o los andan siguiendo para robarles el celular o algo, que caminen rapidito, aunque sin correr, ¿verdad? La idea es que disfruten el ejercicio. Y el éxito es a largo plazo. El éxito, aquí, aunque dice aquí que el éxito bajo en el largo plazo, realmente no. La intervención que mayor impacto va a tener a largo plazo es esto. Es la base de todo. Es la base de todo. Nuestra filosofía aquí debe cambiar. Y bueno, se los pongo aquí porque es lo que dice Harrison, pues, pero en este sentido, el dieta y ejercicio, estilo de vida, es lo más importante y debe ser lo que siempre debemos promover, doctores, por favor. Fíjense, esto es como un esquema que nos pone el libro también de qué hacer con nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Tengo un paciente pues, que llega con diabetes. Mira, doctor, vengo para que me controle porque soy diabético. Bueno, está bien. Vamos a establecer metas. Las metas o los objetivos de nuestro paciente son variables, pero por lo general, para ayunas, vamos a poner como meta glucémica que el paciente mantenga entre 80 y 120, que después de comer a las 2 horas, la glucosa esté entre 160 y 180, como máximo 200, y que la hemoglobina glucosilada a largo plazo se mantenga en 6.5. 6.5 o 7, pero mejor si está abajo de 6.5 y mejor aún si logramos llevarlo a un nivel más normal, pero si baja de 6.5 tenemos que estar muy pendientes y educar muy bien a nuestros pacientes sobre la forma de detectar y cómo tratar también a los posibles cuadros de hipoglucemia que puedan tener. Deben saber reconocerlo y deben saber cómo proceder. ¿Por qué razón? Porque si no les explico cómo proceder, resulta que quieren corregir la hipoglucemia chupándose un dulce, por ejemplo, o quieren corregir la hipoglucemia con una cucharada de miel y realmente así no vamos a corregir nada, o poniéndose a comer, tráiganle un pedazo de pastel y traigan no sé qué. Lo que hay que sugerirle a los pacientes cuando tienen síntomas de hipoglucemia o si lo confirman por medio de una glucometría, una glucosa sérica, es que consuman por lo menos 4 onzas de un líquido dulce, que puede ser un jugo de naranja, que puede ser un medio vaso de Coca-Cola, valga la redundancia, alguna gaseosa con azúcar. Esa sería la única justificación para que ustedes, como médicos tratantes, le sugieran al paciente consumir ese tipo de bebida. Incluso si no tuvieran a la mano nada, pueden, digamos, en medio vaso de agua pura, disolver 4 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de azúcar normal, la disuelven y lo tragan bien. Si el paciente está en condiciones de tragar, eso es lo que tienen que hacer. Toman su líquido dulce, esperan 15 minutos, ven cómo se siente, le vuelven a medir el glucómetro. Si todavía está abajo de 80, le dan los otros 4 onzas y ven que se corrija. Si le dan la Coca-Cola entera, si lo ponen a comer, pues primero se van a pasar al otro lado. Cuando le vuelvan a medir, van a tener 300 de glucosa. Entonces van a decir, ay, ahora la tengo muy alta, ¿ahora qué hago? Ahora toma agua pura o ponete más insulina y va a ser un relajo. Entonces vayan poco a poco. Y por otro lado, si el paciente lo que hace es empezar a comer para corregir la hipoglucemia, se va a tardar mucho tiempo, se va a pasar mucho tiempo sintiendo mal y también por lo general va a tender a sobrecompensar. O sea, va a comer de más, va a comer en exceso y cuando miremos a la hora, 2 horas, va a tener 300. Y eso realmente complica mucho el seguimiento porque dificulta lograr la estabilidad glucémica que tenemos que lograr. Entonces, siempre sepan qué aconsejarle a los pacientes cuando tengan hipoglucemia. Y también tienen que educarlos para saber reconocerla. ¿Cómo saber si tienen hipoglucemia? Aunque no tengan un glucómetro en la mano, tienen que decirles que pues, pueden sentir dolor de cabeza, mareos, pueden sentir palidez, pueden sentir frío, pueden sentir sudoración fría, pueden tener temblor de manos, palpitaciones, agitación, pueden tener como una percepción de que algo malo va a pasar, una angustia.
y aunque no tengan un glucómetro para chequearse, deberían de tomar un líquido dulce para corregir. En todo caso, es más riesgoso en el contexto agudo tener una hipoglucemia severa que tener una ligera hiperglucemia. Entonces, si siento mareo y no sé si tengo bajón o no, pues mejor que se tomen lo dulce y ya después, mira, medio vaso de algo dulce con alguien que ya tiene 250 de glucosa no le va a hacer mucho, pues, pero sí le puede ayudar a alguien que tenga hipoglucemia. Entonces, siempre sepan y recuerden qué aconsejar a los pacientes en cuanto a vigilancia y cómo abordar estos casos. Sabiendo ya las metas que tenemos que tener de objetivos glucémicos, pues también es importante recordar lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, nuestro manejo nutricional, la actividad física y la metformina. Esta es la base del tratamiento, ¿no? Y ahorita en la siguiente diapositiva creo que les voy a plantear otra situación que realmente es lo único que les voy a comentar fuera de lo que está en el libro, pero que es de hecho muy importante. De acuerdo a lo que vayamos logrando, o sea, si logramos o no las metas que planteamos, entonces ya podemos ir combinando otros fármacos con la intención de mejorar nuestro control glucémico y evitar algunas situaciones que vamos a comentar. Ya llega un punto en el que pues es conveniente utilizar insulina como parte del esquema, pero nunca, por favor, sobre todo en diabetes tipo 2, nunca dejen de usar metformina. Nunca, nunca, nunca. Esa es la base farmacológica del medicamento. Sí, este es. Fíjense que este es un esquema de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes del 2000, desde el 2020 lo plantearon de esta forma y lo ratificaron ahorita en el 2021. Quiero que vean esta parte. Esto lo pueden acceder libremente y lo pueden descargar libremente de internet, ahí de la página de la ADA. Tanto las guías en inglés como en español, ahí están, las pueden bajar, las pueden leer, son como unas 180 páginas, 200 páginas solo de recomendaciones para pacientes con diabetes de qué hacer. Entonces, pues si tienen tiempo, leanlas, pues, pero la verdad es que para fines de examen, lo que estamos platicando y lo que está en su libro, si no se me van a confundir y vamos a tener problemas. Pero si algún día lo revisan y quieren comentar algo, pues ya saben cómo encontrarme y cómo contactarme, estoy para servirles. Aquí lo que quiero llamar su atención es en esto, miren, esta palabrita que está acá. Dice acá que para evitar la inercia terapéutica. La inercia terapéutica es aquello que a mí como médico me limita a progresar, o sea, a avanzar en el tratamiento farmacológico y a exigirme más a mí como médico y a mi paciente para mejorar su control. Mire, don X, fíjese que su azúcar no está bien y tengo que agregarle, mire, doctor, pero es que fíjese que ahora sí me voy a portar bien, que, mire, es que ahora solo insulina, ya no hay otra forma. No, por favor, doctor, no me castigue. O sea, piensan que la insulina es una maldición, que es un castigo, que es un problema, y realmente no lo es. Entonces, muchas veces esas negociaciones que tenemos con nuestros pacientes hacen que tengamos esto que llaman inercia terapéutica. Entonces, bueno, ¿sabe qué? Bueno, siga otros sus meses así, véngase la próxima y la próxima miramos. Y cuando sentimos pasaron 6 años y el paciente sigue igual o peor de controlar. Entonces, eso hay que evitarlo. Entonces, tenemos que estarlos monitoreando periódicamente, por lo menos cada 3 a 6 meses. Eso quiere decir que si en 3 meses yo no he logrado ningún beneficio, tengo que hacer algo más. O sea, tengo que ir progresando en el esquema. Como promueve la ADA, aquí de primera línea o la base de todo el tratamiento es, ¿sí?, actividad física, manejo del peso, estilo de vida y metformina. O sea, aquí esto va de base, va de cajón con todos los pacientes con diabetes tipo 2. Y de hecho, con muchos de los pacientes con diabetes tipo 1, o sea, también esto aplica. Lo que hacen ellos de diferente es tratar de especificar diferentes escenarios. ¿Por qué? Primero, tenemos que recordar lo que ya habíamos platicado hace unos minutos. La principal causa de moro y mortalidad en nuestros pacientes diabéticos son los problemas cardiovasculares, los problemas renales y también un problema importante es la falla cardíaca. Entonces, si yo tengo indicadores de alto riesgo de que ya haya problema cardiovascular, problema renal o falla cardíaca, entonces, además de esto, que es la base del tratamiento, yo ya empiezo a considerar diferentes opciones de tratamiento adicional. Si resulta que mi paciente tiene mucho contexto de problema cardiovascular, digamos, ya le dio un infarto, le hicieron un cateterismo, tiene dislipidemia severa o tengo pues datos de angina de pecho o algo con mi paciente, entonces podría, además de la metformina, estilo de vida y todo lo demás, considerar el uso de medicamentos como agonistas de los receptores de GLP-1.
o inhibidores de SGLT2. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, además de ser medicamentos antidiabéticos, o sea, medicamentos que ayudan a mejorar el perfil glucémico en mis pacientes, también tienen efectos demostrados de reducción de riesgo cardiovascular, ¿correcto? Si yo ya agregué un agonista de los receptores de GLP-1 a lo que ya había usado de base y no logro mi meta, puedo entonces añadir un inhibidor de SGLT2 o al revés, si empecé con un inhibidor de SGLT2, puedo agregar un agonista de receptor de GLP-1. Y posteriormente ya voy pensando en las demás opciones, pero vean cómo dentro de las diferentes opciones adicionales o que puedo adicionar, la opción de las sulfonilureas queda ya casi que, pues casi la sacan del cuadro y ya quedó ahí solo porque de plano había que ponerlas. Pero antes de eso yo tengo otro montón de opciones, incluso las gliazonas, los inhibidores de PP4. La insulina, la misma insulina puede ser parte del esquema de tratamiento para mejorar su perfil glucémico del paciente. Pero antes de llegar ahí, considera el uso de estas dos. Si el paciente tiene falla cardíaca, sobre todo si tiene fracción de eyección reducida, la dapaglifosina, y ahora ya platicamos la semana pasada, incluso les mandé un artículo de revisión sobre datos recientes de empaglifosina que han demostrado un efecto benéfico en este contexto. No es solo que mi paciente sea diabético y que baje de peso y que coma bien y que su metformina por acá, sino que si además tiene falla cardíaca, yo debo de utilizar un medicamento que me ayude también a mejorar esa otra condición. Y si tiene datos de falla renal crónica o de nefropatía, entonces también debo utilizar inhibidores de SGLT2, preferiblemente añadidas a esta base para reducir la progresión de su daño renal. Esto está totalmente demostrado y es parte de lo que actualmente se recomienda. Si por otro lado yo tengo otros contextos en los cuales, por ejemplo, tengo un paciente ancianito que es muy lábil a la hipoglucemia, entonces debo de empezar con otros tipos de medicaciones. Probablemente mejor empiece con un inhibidor de PP4 que es menos potente, añadido a la metformina, o incluso en algunos les tengo que quitar la metformina y dejarles solo el inhibidor de PP4, porque tiene mucho riesgo de hipoglucemia. Pero así voy seleccionando dependiendo de mi contexto. Si el paciente tiene mucho peso, como muchos de ellos, ¿no?, que tienen obesidad, y mi objetivo, además de mejorar su perfil glucémico, es ayudarles con el tema del peso, tengo como opciones adicionales, ya sea inhibidores de SGLT2 o los agonistas de los receptores de GLP-1. ¿Por qué? Porque son medicamentos que además del control glucémico han demostrado un efecto benéfico en reducir peso con los pacientes. O sea, los pacientes fácil pueden perder entre 3 y 4 kilos solo por estar usando este tipo de medicamentos en combinación con metformina, actividad física y estilo de vida. Recuerden que esto nunca lo pueden dejar de lado. Insistan siempre con estilo de vida y actividad física, además de la metformina. Pero bueno, si quieren que el paciente además pierda peso, pues pueden usar estas opciones e ir agregando otras opciones de medicamentos que ya las comentamos acá, dependiendo pues si logra o no sus metas glucémicas. Y como última opción, si el costo es un problema, entonces, por favor, ahí sí, recuerden que las sulfonilureas existen y la que les voy a recomendar usar, si tienen que usarla, es la glimepirida. Es la glimepirida, ¿por qué? Porque es la que menos, dentro del grupo de los medicamentos de tipo sulfonilureas, es la que menos progresión de muerte o de falla secundaria de hipoglucemiantes provoca. Esta falla secundaria a hipoglucemiantes se refiere al deterioro progresivo de la funcionalidad de las células beta en cuanto a producción de insulina. Entonces, la glimepirida genérica no es tan cara y tiene ese menor efecto. Pero tengan mucha precaución, por favor, en pacientes que tengan riesgo de hipoglucemia. ¿Quiénes? Pacientes ancianos, pacientes con falla renal, de entre leve y moderada, o incluso si son severas, por favor, tengan mucha precaución con la posibilidad de que tengan hipoglucemias. Y también aquí consideran el uso de pioglitazona o glitazonas, pero la verdad es que en Guatemala las glitazonas son relativamente caras. O sea, yo no encontré una glitazona barata aquí en Guate. Entonces, también el costo no sería en este caso una situación a tomar en cuenta. ¿Qué tratamientos diferentes tenemos? O sea, un tratamiento medicamentoso unido a estilo de vida, dieta saludable, ejercicio, que no logra las metas de tratamiento o que el paciente está teniendo mucho problema, puede ser la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, sobre todo la derivación en Y de Rux, de gastroyeyural, lo que hace es reducir la
la posibilidad de absorción de nutrientes del paciente y por ende favorece que pierda peso. Pero el efecto principal no pareciera solo depender de la pérdida de peso, sino de que mejora el perfil de secreción de algunas sustancias, de algunas hormonas reguladoras que también tienen pues su secreción a nivel gastrointestinal, sobre todo la grelina. La grelina es una hormona que tiene efectos importantes a nivel del centro de la regulación del apetito y la saciedad a nivel central, y que en combinación con leptina y adiponeptina ayudan o contribuyen a que el paciente mejore su perfil metabólico y el peso. Entonces, en este caso, la cirugía bariátrica demuestra, o ha demostrado, mejor dicho, tener efectos muy importantes de remisión de pacientes con diabetes mellitus que incluso han tenido que estar usando insulina o polimedicados, y sostenimiento de esos efectos benéficos en estudios de seguimiento de más de 10 a 15 años. O sea, si es una intervención buena en el contexto correcto, puede ser muy útil. Las indicaciones actuales para considerar cirugía bariátrica en un paciente con diabetes, pues son que tengan un índice de masa corporal arriba de 35, que ya estén o hayan tenido otros tratamientos y que no logren las metas no solo de glucemia, sino de peso, que no logren bajar de peso y que esté teniendo mucho problema para lograr esas metas mismas. Entonces, aquí podríamos considerarlo. La otra es que el paciente tenga un índice de masa corporal arriba de 40, aunque no tenga tanto problema médico, o sea, aunque no sea diabético, no sea hipertenso, no tenga otras complicaciones. Si tiene más de 40 de índice de masa corporal, deberíamos de considerar el uso de cirugía bariátrica para tratamiento de su obesidad. El trasplante de células betas es una situación que se ha intentado desde hace muchísimos años. Yo creo que antes de que yo entrara a estudiar medicina, de hecho, ya escuchaba algunas cosas ahí con trasplante de células betas. Ha ido mejorando sus efectos, pero aún en el mejor de los casos, la duración máxima de esos trasplantes ha sido de 1 a 2 años. Sobre todo se ha intentado en pacientes con diabetes tipo 1, definitivamente, pues es la principal indicación, pero luego de ese tiempo empiezan nuevamente a tener apoptosis y los pacientes vuelven a requerir el uso de insulina constante. Esto, las bombas de infusión continua, en la actualidad, tal vez ha sido también uno de los mayores avances que hemos logrado tener, porque las bombas de infusión, si ustedes tienen oportunidad, búsquenlo en internet, vean la bomba de infusión que se utilizó con la primera paciente en la historia que fue sometida a tratamiento de bomba de infusión. Sale la niña con diabetes tipo 1, obviamente, está acostada en su cama, pues ahí del hospital, y toda la pared que está atrás de su cama es la bomba, o sea, es una bomba de tamaño de una pared. Imagínense ese tamaño. En la actualidad, las bombas de infusión continua ya son más pequeñas que pues, un celular. Son más como el tamaño de un celular Samsung. Ah, eh, y tienen la ventaja de que cuentan con programación y software que se puede ir también autoprogramando o uno lo puede programar para ajustarse a las necesidades de los pacientes. El problema que tienen es el costo. Y de nuevo, el tema del costo es importante. Sin embargo, cuando uno logra que el paciente, que de otras maneras no ha sido posible mantenerlo estable, y lo puede pasar a una bomba de infusión, con las que actualmente están disponibles, incluso aquí en Guatemala, se ve un cambio dramático en la estabilidad de sus glucemias, en su perfil de control metabólico y también sobre su calidad de vida, porque al final uno de los conceptos muchas veces equivocados que tienen también los pacientes es que, mire, doctor, es que si me pongo una bomba ya no voy a poder salir, no voy a poder jugar, no voy a poder hacer nada. Y la verdad es que son tan prácticas que el paciente ni siquiera percibe que las tiene puestas, o sea, hace su vida normal y sale a comer, sale a pasear y miren, son realmente instrumentos muy útiles para mejorar el perfil glucémico. Las utilizo generalmente en pacientes con diabetes tipo 1, ¿verdad? Pero pues obviamente que tengan un buen seguro, porque pues, son caras, o que tengan suficiente dinero para poderlas pagar. Si el paciente la tiene que pagar por sus pistolas, como dirían ahí, tiene que invertir más o menos unos 30,000 quetzales al mes, ¿sí? Entre todo lo que se requiere para mantenimiento de la bomba y todo. Es así, es carito, es caro, pero pues la verdad es que mejora muchísimo el perfil glucémico de los pacientes. Lo utilizan muchísimo las colegas endocrinólogas pediatras, ellos tienen más pacientes con eso, porque obviamente su población de pacientes con diabetes tipo 1 es mayor que la que yo tengo como adulto,
pero bueno, también las utilizo y son muy buenas. La verdad es que las últimas generaciones de bombas de difusión van mejorando y van evolucionando. O sea, este campo de bombas de difusión ha ido mejorando muchísimo en los últimos años. Fíjense que nos falta hablar de las complicaciones agudas, nada más vamos a hablar hoy, que ya son las 3, ya llevamos una hora hablando y yo creo que ya se aburrieron de escucharme, pero bueno, vamos a platicar rapidito. Fíjense pues, ¿qué complicaciones agudas tenemos? Si hablamos de complicaciones hiperglucémicas, las dos que tenemos son la cetosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, anteriormente llamado coma hiperosmolar. Realmente el nombre síndrome hiperosmolar hiperglucémico es más correcto porque esto es parte de un continuo. O sea, hay muchos pacientes que tienen acidosis metabólica o que tienen algunos criterios pues, de cetoacidosis, pero que no los cumplen todo, o que tienen acidosis láctica. O al revés, algunos pacientes que no tienen tanta acidosis y que tienen más hiperosmolaridad, pero que pues, son diabéticos tipo 1, por ejemplo. Entonces, son parte del mismo espectro de complicaciones. Las diferencias son pues sutiles, pero los pacientes con diabetes, con cetoacidosis diabética, tienden a tener glucosas no tan altas, por lo general son glucosas entre 250 y 300, nunca mayor de 500 o 600. Los pacientes con síndrome hiperosmolar sí tienden a tener hiperglucemias más marcadas, por lo general arriba de 500 o 600, pero sí hemos visto en el Hospital Roosevelt, sobre todo, pacientes que llegan con más de 800 o 900 de glucosa. O sea, y uno pues, cuando mira eso se asusta, ¿no? Porque nunca ha visto glucosas tan altas, pero de repente sí llega un paciente con esto. Y esto es un factor importante que contribuye a su hiperosmolaridad. Los pacientes tienen alteraciones del sodio variables. Generalmente los pacientes que tienen síndrome hiperosmolar hiperglucémico tienden a tener sodios más bajos, pero tienen que recordarse que esta baja en su nivel de sodio realmente constituye muchas veces la famosa pseudohiponatremia de la hiperosmolaridad o de la hiperglucemia. Entonces uno debe aplicar una fórmula de acuerdo al nivel de hiperglucemia que tenga el paciente para corregir el sodio y calcular el sodio corregido. Y de esa forma saber realmente si tiene hiponatremia o no su paciente. Por definición, todos los pacientes, tanto con cetosis diabética como con síndrome hiperosmolar hiperglucémico, van a tener deficiencia de potasio. Aunque aquí en el libro menciona este cuadro que está normal o puede estar elevado, realmente todos tienen un déficit absoluto de potasio en su cuerpo. Este es el electrolito o la alteración de electrolítica más importante en estos casos. No es la única, pero sí es la más importante. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si tuvieran hipomagnesemia o tuvieran hipofosfatemia, podría haber alguna complicación cuando ya ustedes quieren sacar al paciente adelante o lo quieren sacar de intensivo, por ejemplo, con debilidad o alguna otra situación, pero por lo general no requiere el paciente reposición de fósforo, ¿ya? Más que con lo que va, por ejemplo, en un suero Harman o en lo que está recibiendo con su alimentación. En cambio, con el potasio, como les comentaba, como casi siempre está deficiente, sí hay que suplementarlo, o sea, hay que reponerlo de acuerdo al nivel con el cual ingresa. No voy a entrar en detalles de cómo reponer potasio en este contexto, porque eso es algo de hecho que van a ver cuando sean internos. En el sexto año, cuando discutan estos temas en particular, ya no van a volver a ver todo lo que hablamos entre ayer y hoy con diabetes, sino que se van a enfocar básicamente en estas dos complicaciones y van a hablar muy específicamente de cómo tratarlas, cómo reponer el potasio, qué vigilar y todo. Pero el punto es que a todo paciente con estas complicaciones hay que reponerle potasio, mayor o menor medida, pero hay que reponerse. Los pacientes que tienen cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar, por definición también van muy deshidratados. Por lo general, los pacientes con cetoacidosis diabética tienen una deficiencia, un déficit de agua libre de alrededor de unos 5 litros, 6 litros de agua libre corporal total. En cambio, los pacientes que tienen síndrome hiperosmolar hiperglucémico pueden tener pérdidas de hasta 10 u 11 litros de agua libre. Esto es bien importante de considerar porque estos pacientes con un componente mayor de hiperosmolaridad requieren una mayor generosidad también de aporte de líquidos que los pacientes que tienen cetoacidosis. Y los pacientes que tienen cetoacidosis requieren un manejo prioritario con insulina, más en mayor medida que los pacientes que tienen síndrome hiperosmolar. Para fines prácticos o para concretar, estos pacientes con hiperosmolaridad requieren más líquido que insulina y estos pacientes con cetoacidosis diabética requieren más insulina que líquidos.
Pero los dos requieren las dos cosas, no vayan a pensar mal, por favor. Los pacientes con cetosis diabética tienden a tener, pues obviamente también una mayor reducción de bicarbonato, y por lo general también los pacientes con hiperosmolaridad tienden a tener el bicarbonato normal o solamente ligeramente bajo, pero esto en ocasiones no se cumple, sobre todo si el paciente con hiperosmolaridad está tan deshidratado o ha estado tan deshidratado mucho tiempo que empieza a hacer acidosis láctica. En esos casos el cuadro de acidosis o la descompensación puede ser más importante. Muy bien. Ahí vamos. El cuadro clínico pues puede ser variable, ¿no? Pero por lo general lo que van a tener los pacientes es náuseas, vómitos. De hecho, mencionábamos también en alguna de las clases previas que los pacientes con cetosis diabética pueden tener, o puede ser esta una causa de dolor abdominal agudo, no quirúrgico. Incluso en algunas ocasiones, algunos pacientes con cetosis diabética, sobre todo niños, los han operado pensando que es apendicitis lo que tienen y realmente era una cetosis diabética. Pero bueno, dentro de los eventos que pueden desencadenar una cetoacidosis, lo más importante es esto: la no administración o la administración inadecuada de insulina. Esto en nuestro contexto de país pobre o de hospital Roosevelt también, con nuestro contexto socioeconómico de nuestros pacientes, es bien frecuente. Los pacientes dejan de ponérsela o solo se ponen la mitad de la dosis porque no les alcanza. Les habíamos dejado, no sé, en el día que tenían que usar 50 unidades y solo se ponen 25 porque pues no les alcanza para terminar el mes y es un relajo. Incluso algunos ni siquiera tienen refrigeradora. Lo que hacen es guardar la insulina en una pila, ahí meten en una pila, en una bolsa el frasquito de insulina pensando que por lo menos les va a durar un poco más. Y en el Hospital Roosevelt es posible apoyar a algunos de estos pacientes. Entonces lo que se hace es darles su receta, pues, y el hospital se las provee, pero realmente no es un programa establecido para los pacientes con diabetes que requieren insulina. Entonces muchos de ellos dejan de usarla y bueno, ese es el factor principal o muy frecuente para que se desencadenen cetoacidosis, que no es una complicación exclusiva de diabetes tipo 1, que también es otro como concepto erróneo que uno tiene cuando es estudiante, que los pacientes con cetoacidosis de plano lo que tenían era diabetes tipo 1 y no siempre. De hecho, la mayoría de pacientes con cetoacidosis diabética, y ahí el doctor José Pablo Velázquez no me dejará mentir, la mayoría de los que llegan al hospital tienen diabetes tipo 2 y en la actualidad casi que el 100% de los pacientes que llegan con cetoacidosis diabética, por lo menos en adultos, a la emergencia, tienen COVID, así que ahí tienen cuidado porque es muy probable que tengan descompensación de este tipo por infección de SARS-CoV-2, así que tengan mucha precaución, por favor, cuando las atiendan. Pero hay otras causas, ¿no? Generalmente procesos infecciosos, ya decíamos lo del COVID, pero cualquier proceso infeccioso pues puede ser un factor desencadenante, problemas de infarto cerebral, infarto coronario, mesentérico, drogas dentro de la cocaína o el mismo embarazo también puede hacer que las necesidades de insulina se incrementen de tal forma que ya no alcancen y pues la paciente desarrolle cetoacidosis. Aquí lo que vamos a observar es pues, que el paciente está taquicárdico, deshidratado, puede estar hipotenso, y de hecho, si está hipotenso, pues ya quiere decir que tiene una mayor pérdida de volumen circulante y hay que ser más generoso con la hidratación. ¿Recuerdan el otro día que estábamos platicando de los pacientes que están hiperapnéicos y taquipnéicos? Esa es la famosa respiración de Kussmaul, es una respiración que trata de compensar la acidosis metabólica de los pacientes, expeliendo más CO2 y tratando de esa forma de compensar un poco la acidosis. Y en algunos casos el dolor abdominal puede ser tan severo que puede padecerse una pancreatitis. Sin embargo, también las pancreatitis agudas pueden inducir cetoacidosis, así que si el paciente tiene dolor abdominal, pues aparte de su placa de abdomen y su ultrasonido, pídanle pruebas pancreáticas, por favor. Esto del edema cerebral y el posible coma es más frecuente en pacientes pediátricos, pero bueno, en adultos también se puede presentar. ¿Qué hacer? Bueno, ya decíamos, hay que reponer potasio, hay que reponer líquidos, hay que usar insulina, ¿verdad? Hay que usar insulina en infusión y corregir aquel factor que pudo haber precipitado la crisis. Por ejemplo, si tiene una infección, tratar la infección. Si tuvo un infarto, pues tratar el infarto. Si tiene una pancreatitis, manejar la pancreatitis. O sea, de acuerdo a lo que haya sido el factor predisponente, así lo tratamos.
y vamos monitoreando el efecto de nuestro tratamiento de acuerdo a cómo va evolucionando. Al principio, cada hora, cada 2 horas, vamos cuantificando la glucometría para ir modificando también la infusión de la insulina. También vamos valorándolo clínicamente, podemos hacer glucosa sérica cada 6 horas, electrolitos cada 6 horas, y también la gasometría venosa cada 6 a 8 horas, y de acuerdo a cómo va evolucionando, pues vamos modificando nuestro esquema de tratamiento. De esto, lo único que les voy a decir, doctores, de las complicaciones relacionadas con diabetes, estas son las complicaciones crónicas, tanto micro como macrovasculares, es que aunque las microvasculares tienen una relación directa, estrecha y muy cercana con el nivel glucémico de los pacientes, o sea, con la hemoglobina glucosilada y su perfil de glucosa crónica, también las complicaciones macrovasculares tienen esa relación. Lo que no se ha demostrado es que las mismas intervenciones medicamentosas que ayudan a mantener controlada la glucemia de los pacientes reduzcan las complicaciones microvasculares en relación a las macrovasculares. Pero es igualmente importante para los pacientes diabéticos controlar la glucosa a mediano y largo plazo para evitar cualquiera de estas condiciones. E incluso muchas veces los pacientes tienen, por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes o tienen problemas gastrointestinales con periodos intermitentes de diarrea y estreñimiento y están muy mal y les dan para aliviar la infección o curarla, les dan para mejorar el tránsito intestinal y todo, pero no logran mejorar el perfil glucémico, entonces siguen con muchos síntomas. Es un elemento central en estos casos para reducir la progresión a complicaciones e incluso para tratar las complicaciones cuando ya están presentes, es mejorar el perfil glucémico del paciente y mantenerlo estable de esa situación a largo plazo. Y hasta ahí vamos a dejarlo por hoy. Recordando que, bueno, doctores, nuestra profesión es esto, nuestra profesión es ayudar. Y si lo tienen presente, van a recordar siempre, van a tener siempre esa satisfacción del deber cumplido, porque pues muchas veces nuestros pacientes, pues sobre todo en Guatemala, ¿no? La verdad es que, bueno, en todos lados ha de ser así, pero en Guatemala nuestros pacientes muchas veces son de escasos recursos o llegan a la consulta con muchas limitaciones, incluso pacientes que llegan a una clínica, a veces, pues no es el paciente el que está pagando, sino algún familiar, algún conocido, algo, y es un problema, o sea, trabajar en un país como Guatemala es dificultoso, es difícil. Sin embargo, pues hagamos siempre nuestro mejor esfuerzo por ayudar a nuestros pacientes, preparándonos de la mejor manera posible y conociendo todos estos aspectos relacionados con el cuidado crónico de, pues no solo de la diabetes, sino de cualquier condición que afecte a nuestros pacientes y proporcionarnos el mejor servicio posible de nuestra parte, o sea, el mejor servicio humano posible para que ellos se sientan como que están en el mejor hospital del mundo y con el mejor médico del mundo, porque le tienen confianza. Entonces, por hoy es todo lo que quería comentar con ustedes y vamos a dar espacio a las preguntas.